¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presenta su programa Jesús, la resurrección y la vida, bajo la conducción de la hermana Joana Vergara y el hermano Marcelo Vargas. Pues el niño que está solo sin hogar, Bienvenidos. que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, por un sábado más que Dios nos permite de poder estar, ¿cierto?, en sintonía, ¿cierto?, para estar, ¿cierto?, escuchando y meditando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que ya están en sintonía. Saludamos a nuestro hermano Marcelito también, que ya está junto a nosotros. Saludamos a nuestro hermano Jaimito, que ya está ahí en los controles. Saludamos a nuestra hermana Cindy también, que está ahí en los controles con nuestro hermano Jaime, la esposa de nuestro hermano Marcelito. Así que les bendecimos y sean totalmente ricas bendecidas en esta tarde. Así que les vamos a dar, antes de comenzar, ¿cierto?, este programa, mi hermano Marcelito, para que salude. Amén. Bueno, les saludamos a cada uno de ustedes en el amor y en la paz del Señor Jesucristo. Amén. Deseándole en esta tarde las más ricas bendiciones de parte del Señor. Hoy, como cada día sábado, ¿verdad?, Dios nos da, el Señor, la vida, nos da la salud del Señor para poder estar en este Amén. lugar, para poder compartir algo poco de la palabra del Señor. Sé que la palabra del Señor es de mucho motivo de bendición para cada uno de nosotros. No sé de dónde usted nos estará viendo, si estará viendo tal vez de acá de nuestra zona de Lota o Coronel o los alrededores, o tal vez de acá dentro de Chile o de otro país, ya que a través de este programa llega a muchos países también. Pero les bendecimos de parte del Señor nuestro Dios en este día, deseándole las más ricas bendiciones de parte del Señor. Esperamos, amados hermanos y amadas hermanas, que usted pueda pasar un momento agradable dentro de la presencia del Amén. Señor. No hay nada más maravilloso para el hombre, no hay nada más maravilloso para la mujer que el tener que habitar en la presencia del Señor. Así es que le bendecimos de parte de nuestro amado Dios. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que también pasan por estos lugares realizando programas donde se está predicando, donde se está enseñando la palabra del Señor. Les bendecimos a cada uno de ellos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendecimos a nuestro hermano Jaime también aquí en este lugar, quien cada día sábado nos da una buena bienvenida en este lugar. Nos recibe con mucha alegría, con mucho gozo en su corazón. Como también, como decía mi hermana Joana, bendecimos también en esta tarde a mi esposa, que se encuentra también allí en los controles junto a mi hermano Jaime, mi esposa Cindy Villegas. Amén. Que Dios le guarde también y que Dios la bendiga a ella y bendiga a la iglesia del Señor en esta tarde. Bueno, esas son mis palabras para desearles bendiciones. No se aparte de la sintonía del programa, no se aparte. Si usted también quiere, tal vez en esta tarde, enviar tal vez algún pedido de oración, también estamos en este lugar para poder orar por usted y para poder interceder, ya sea cual sea la necesidad que usted pueda tener en su vida. Así es que le bendecimos de parte del Señor y muchas gracias por la oportunidad, Amén. hermana Joana. Vamos a comenzar, ¿cierto? Vamos a hacer una oración, ¿cierto? Padre, te damos gracias, Amén, Señor, Señor. una vez más, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, Gracias. Señor amado. ¿Cómo no agradecerte, Señor amado, si todo lo que tú creaste y todo lo que tú haces Amén, por Señor. nosotros, tus favores, Señor amado, tu gracia que cada día nos acompaña, Señor? Queremos reconocerte, Amén, Señor, que tú eres el único motivo, Señor amado, por el cual hoy día queremos estudiar tu palabra, queremos amar tu palabra, Señor, y que esta palabra cada día
se haga vida en nosotros, que no tan solo seamos, Señor amado, esos receptores que transmitimos el mensaje, sino que esta palabra venga y cobre vida en nuestros corazones, Señor, porque reconocemos, Señor, que tú eres el único autor y consumador de nuestra fe, Señor amado, y no hay otro motivo, Señor. El único motivo que hay hoy día en nuestros corazones es gratitud, es agradecimiento, Señor amado, porque reconocemos tu poder, tu soberanía, Señor amado. En esta tarde te queremos invitar, Señor, a este programa, Padre amado, para que tú seas bendiciendo nuestras vidas, tú tomes el control de nuestros corazones, de lo que vamos a ministrar a la amada del Señor, porque esta es la amada del Señor, esta iglesia la que te costó a ti a precio de sangre, Señor amado, en la cual tú diste tu vida, Señor amado, allí derramaste, Señor, tu sangre preciosa, esa sangre bendita que nos lavó y nos redimió, Padre. Padre, te damos gracias, Señor amado. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido por tu gracia, Señor amado? No estaríamos aquí, ¿en dónde estaríamos? Pero te damos gracias, Señor, porque tu palabra un día nos alcanzó, cautivó nuestro corazón, nos sacaste la rebeldía, el orgullo, la jactancia, todas las cosas, Señor amado, las obras de la carne cada día van muriendo en nosotros, mediante escudriñamos tu palabra y permanecemos en la comunión con tu Espíritu, Señor amado. Bendecimos a nuestro hermano Marcelo, Señor amado, y a todos nuestros hermanos que están en sintonía en diferentes ciudades, en diferentes países, Señor amado. Te queremos bendecir y que a la distancia bendiga sus vidas, sus matrimonios, junto con sus hijos, Señor. Cada día trae tu prosperidad espiritual y materialmente, Señor amado, porque dependemos de ti, Señor, y en tu gracia y en tu favor nos acercamos delante de ti, Señor, pidiendo tu cobertura, pidiendo tu gracia, amado Dios. Te damos gracias y te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Así que nos vamos a ir a una alabanza y ya estaremos retornando para poder compartir, cierto, el mensaje del Señor. Amén. Escaparé más de tu amor, no correré, Señor, a otro lugar. El mundo lastimó mi corazón, herido y destrozado me dejó. Como un pródigo tu amor rechacé, me fui corriendo para no volver. Malo a mí me engañó, y hoy
acerca de Esmirna y ya cuando lo hoy día, este día sábado, ¿cierto? Vamos a continuar, ¿cierto? Como el sábado pasado estuvimos, ¿cierto? Hablando del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Este mensaje a las 7 iglesias, ¿cierto? Que fueron palabras reveladas, ¿cierto? Al apóstol Juan, ¿cierto? Para estas 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, ¿cierto? Amén. Así que hoy día estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Y esta tarde hablaremos de la iglesia de Esmirna. El sábado pasado, ¿cierto? Hablamos de la iglesia de Efeso, ¿cierto? La iglesia que era fría, era religiosa y padecía perfecta, pero le faltaba amor. Amén. Hoy día vamos a hablar, ¿cierto? De la iglesia, ¿cierto? De Esmirna, ¿cierto? Esta iglesia, ¿cierto? La cual los creyentes de Esmirna eran pobres y a la vez ricos. Amén. Además de la persecución física, la iglesia allí atravesaba, ¿cierto? Por momentos de tribulaciones, por momentos, ¿cierto? De persecución, ¿cierto? Por un periodo severo, ¿cierto? De la persecución también financiera. Porque Esmirna no era tan solo una ciudad, ¿cierto? Comercial, sino también era una ciudad de una corporación que regulaban estrictamente las actividades de aquel tiempo, debido al inmenso odio que existía contra los cristianos. Cuando el hombre decía seguir a Cristo, aquellos hombres, ¿cierto? Lo boicoteaban, el negocio, lo dejaban sin empleo y utilizaban algún otro medio para limitar su oportunidad económica. Aquellos cristianos, como resultado, la iglesia gozaba de muy pocas entradas de dinero. Las iglesias de los 3 primeros siglos estuvieron marcadas por la pobreza material y el poder espiritual que tenían. Los cristianos de Esmirna estaban a punto de padecer a causa de las intrigaciones de Satanás. ¿Quién es Satanás, cierto? El acusador, el calumniador, el enemigo de Dios. Haría uso de sus instrumentos, cierto, de hombres inicuos para acusar a los cristianos delante de las autoridades romanas, cierto, en aquel tiempo, y eran acusados de ser desleales al emperador en esos tiempos, ¿cierto? También, ¿cierto? Los creyentes de Esmirna estaban en una iglesia afligida, angustiada por los falsos maestros que pretendían, dice la Escritura, ser judíos, pero en realidad no lo eran. La definición que hace el Nuevo Testamento de un judío es aquel cuya circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu en la vida de todo creyente. No es el mandamiento escrito, ¿cierto? Sino que nunca es suficiente con obedecer a las enseñanzas de la palabra en forma legalista, sino que Dios espera y desea de nosotros, ¿cierto? Que nos sometamos, ¿cierto? A la voluntad de Él y de todo nuestro corazón, ¿cierto? Para que cumplamos una serie de reglas y principios que Él tiene mediante de la palabra que Él nos dejó trazada, ¿cierto? Y escrita por estos verdaderos hombres del Señor, estos hombres que ciertamente merecen honra, merecen que nosotros podamos hablar de estos varones, porque ciertamente estos hombres eran hombres santos, eran hombres perfectos, eran hombres que amaban la palabra y por causa de la palabra ellos eran perseguidos, ¿cierto? En sus ciudades, ¿cierto? Cuando tenían que estar al frente, ¿cierto? Estar lidiando con tantas falsas doctrinas, falsos maestros, hombres idólatras, hombres amadores de sí mismos, como en las cartas del apóstol Pablo decía, hombres que amaban, ¿cierto?, más las riquezas que amar la palabra del Señor. Así que el Señor en esta tarde nos bendiga para poder, ¿cierto?, poder estudiar, ¿cierto?, acerca de este mensaje, ¿cierto?, a la iglesia de Esmirna, ¿cierto, Amén. Mi hermano Marcelo? Así que estaremos continuando con este mensaje, compartiendo todas las cosas que ellos tuvieron que padecer en aquel tiempo, cuando las palabras del apóstol Juan, ¿cierto?, fueron reveladas a él y podían reconocer, porque lo vemos, ¿cierto?, aquí cuando
en el libro de Apocalipsis 2, ¿cierto? Del versículo 8 dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice Aleluya, esto, Dios. eso está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él le decía, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú que eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Por eso le hacía una pequeña yo introducción acerca de esto, de los que se decían ser judíos, porque parece que en ese tiempo se estaban metiendo hombres que decían ser judíos, pero no eran judíos. Así es, amén. Dice, y dice que blasfema, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No teman en nada lo que vas a padecer. Sí, He aquí verdad. el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda venida. Aquí cuando está haciendo, ¿cierto?, una referencia, dice que el Señor le revelaba, ¿cierto?, que tendrían tribulación por Amén. 10 días. Sabemos que Dios ya le había advertido a esta iglesia, ¿cierto?, de lo que vendría a padecer, Así que es. vendrían por momentos que estarían pasando persecución, Amén. vendrían momentos que estarían pasando tribulación por causa de la palabra, porque ellos se debían a este Señor, se debían al Dios de Israel, no se debían, ¿cierto? Ellos no se postraban delante, ¿cierto?, de los tributos, delante de los romanos, ni les servían, ¿cierto?, a aquel pueblo, ¿cierto?, que estaba siendo guiado, ¿cierto?, por el precursor, ¿cierto?, que estaba gobernando en aquel país, sino que ellos se debían al Señor y ellos en ningún momento iban a transar la Así es, palabra, amén. sino que ellos iban a seguir permaneciendo en fidelidad, aunque les costara la muerte, como lo decía aquí en las cartas del Apocalipsis, porque ciertamente esos hombres fueron que padecieron mucha persecución, padecieron muchos tormentos, muchas tribulaciones que hoy día nosotros no hemos padecido. Ciertamente hoy día podemos decir muchos, y yo también les he escuchado a muchos siervos del Señor, dice, estoy pasando prueba. Estoy pasando esto por mi familia, con mi matrimonio, pero déjame decirte, querido hermano, que eso no es parte de los padecimientos, ¿cierto?, por causa de la palabra, sino eso es producto de que nosotros no hemos rendido el 100% nuestra vida, nuestro corazón delante del Señor. Y si padecemos aquellas cosas es por causa todavía de muchas cosas que tenemos que morir, ¿cierto?, Sí, es a verdad, nuestra sí. manera humana, y no hemos rendido el 100%, ¿cierto?, nuestro corazón delante del Señor. Y si padecemos pues por nuestras propias a veces concupiscencias que están dentro en el corazón, a cosas, ¿cierto?, o a obras de la carne que no hemos aprendido de llevarlas delante del Señor y rendirlas a los pies de Cristo. Sino que estos hombres padecieron por causa de la palabra, porque estos hombres eran perfectos, estos hombres se guiaron conforme a las enseñanzas, a la palabra del Señor, a lo que el Espíritu de Dios les Gloria a traía. Dios. Estos hombres no padecieron por causa de sus pecados, por causa de sus concupiscencias, porque estos hombres habían muerto ya, ¿cierto?, a todas las cosas naturales y carnales que hay en nuestra vida. Así que el Señor nos bendiga, ¿cierto?, para poder Amén. seguir también ministrando. Mi hermano Marcelo, no sé, también, yo sé que él también es un siervo del Señor y también él podrá estar ministrando acerca de este mensaje a la iglesia de Esmirna. Amén. Que el Dios de paz sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes junto a nosotros también en esta tarde. Bueno, un gran mensaje el cual estamos compartiendo en esta tarde. Quedamos en esto el sábado que pasó. Dijimos que íbamos a seguir hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Bueno, en el día de hoy, ¿verdad?, nos encontramos con el mensaje a la iglesia de Esmirna. Amén. La escritura, amados hermanos, es bien clara. Esmirna, el significado de nombre Esmirna quiere decir mirra. Amén. Bendito sea el amor del Señor.
era una ciudad que estaba situada a 58 kilómetros al norte de Éfeso. Allí se encontraba Esmirna. Era un puerto, amados hermanos, importante en el mar Egeo, rival de Efeso y lugar de mucha persecución de la iglesia. Amén. Allí murieron por su fe cristiana muchos mártires, incluyendo a Policarpo. Amén. Dice que fue una ciudad que prosperó en su comercio. Allí había una colonia grande y agresiva de judíos, cuya hostilidad contra los cristianos fue tal que se le llamó sinagoga de Satanás. Amén. Actualmente, hoy en día, es una ciudad turca llamado Izmir. Ese es el lugar donde se encuentra hoy en día Esmirna. Esta iglesia, amados hermanos, comienza hablando aquí Juan a través de la visión de aquel ángel que le dio. Comienza diciendo: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, refiriéndose a quién. Mire, una de las cosas que nosotros hacemos como iglesia del Señor no es juzgar, Amén. no es condenar, Amén, es verdad. pero sí lo que hacemos como iglesia del Señor es contender ardientemente por la fe que un día nos fue entregada, que un día nos fue dada a nosotros los santos. Amén. Porque la Escritura es bien clara cuando Pablo dice que Dios a nosotros nos mira y nos nombra como a santos. Amén. Bendito sea el amor del Señor. Por tanto, cuando la Escritura, amados hermanos, dice: he aquí el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, le estamos dando de una u otra manera un fuerte golpe a los testigos de Jehová. Amén. Porque ellos, amados hermanos, para ellos Jesucristo no es Dios. Jesucristo solamente es un ángel. Pero aquí la Escritura es bien clara cuando dice el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió, dice esto. Se refiere a Jesucristo. Amén. Nos muestra la deidad a través de Jesucristo. Con mucha claridad nos confirma la eternidad de Cristo solamente en este versículo. Nos confirma de que nuestro Cristo es Dios, que Él tiene una eternidad, que Él murió y que Él también vivió. Y este fue aquel Jesucristo que apareció a Juan allí en medio de aquella visión, hablándole y diciéndole que le hablara a la iglesia de Esmirna, diciéndole estas palabras: yo conozco tus obras. Dios en su sabiduría, Dios en su excelencia, en su poder, Él todo lo conoce. No olvidemos que la Escritura nos afirma, amados hermanos, que Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Amén. Bendito sea el amor del Señor. Por lo tanto, comienza a decirle: yo conozco tus obras, iglesia de Esmirna, y tu tribulación, comienza a decirle, Amén. y tu pobreza, pero eres rico, le dice el Señor. Bendito sea el amor del Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. El Señor conocía muy bien el asedio y la presión que a los creyentes de Esmirna les eran allí contrarias. Él conocía la aflicción de ellos. Él conocía que ellos eran sometidos por los enemigos del cristianismo. No olvidemos que nos encontramos en un punto, en un lugar específico, donde había muchos que se decían ser judíos y no lo eran. Amén. Es algo similar, amado hermano, a los que hoy en día nosotros podemos decir que muchos hoy en día se autoproclaman como cristianos. Así es. Muchos se autoproclaman como tal vez evangélicos, a lo mejor que es una palabra también muy usada, Amén. pero no lo son. Una de las características que tenía la iglesia de Éfeso, que nos lo nombramos el sábado pasado, era de que ellos ponían a prueba aquellos hombres que se hacían llamar apóstoles y no los encontraban que eran apóstoles, Amén. sino que los hallaban que eran mentirosos. Por lo tanto, amados hermanos, en este tiempo también no era algo tampoco tan diferente. Dice que había muchos hombres que se hacían llamar judíos y no los eran. Se refiere a estas personas, amados hermanos, con estas tendencias judaizantes que se oponen a los verdaderos cristianos y se les da el calificativo de sinagoga de Satanás. Pues todo lo que no proviene de Dios, todo lo que no es arraigado a la raíz verdadera que es Dios, Amén. es de Satanás. Es tan así, es tan simple. No hay un lugar intermedio. Es cuando nosotros nos referimos al cielo y al infierno. No hay otro lugar intermedio para el hombre. También la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, lo mismo. Que el que no está con Dios
está con el diablo, porque no hay un lugar intermedio donde Amén. poder ponerse. Es verdad. Entonces la Escritura es bien clara cuando nos habla a nosotros y nos dice que habían estos hombres que pretendían ser judíos, pero no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. Amén. Es decir, un grupo de judíos que se oponían fuertemente al evangelio que se estaba predicando, que se había predicado. No olvidemos, amados hermanos, que el libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 95 Amén. o 96 después de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Allí dice que dentro de aquella isla de Patmos, donde eran todos deportados allí a aquel lugar para poder tener que trabajar, dice que Juan estaba allí en aquel día, estaba por la causa de Dios, por la causa de la palabra del Señor. Bendito sea el amor de Dios. Amén. Entonces estas personas eran personas que se oponían al evangelio, que acosaban a la iglesia de Esmirna, queriendo erradicar el testimonio cristiano de ella. Ellos querían, lo único que ellos querían era querer erradicar todo eso, era hacer morir la doctrina de Dios, era atacar al pueblo cristiano. Bendito sea el amor del Señor. Entonces nos encontramos, amados hermanos, en este versículo tan maravilloso cuando nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesucristo le dice, he aquí, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y le dice, y también conozco tu pobreza, porque era un pueblo pobre. Sí, amén. Era un pueblo, lamentablemente era un pueblo pobre. Pero nosotros como cristianos, ellos también como cristianos, ellos sabían que había un tesoro más maravilloso que tal vez pueda ser la plata, el oro, todas las cosas que pueden existir en esta faz de la tierra. Ellos eran pobres a lo mejor físicamente, pero lo que Jesús les recordaba a través de lo que él hablaba a través del ángel, le decía que ellos eran ricos. Había una riqueza espiritual en ellos, había una riqueza, una heredad de parte del reino de los cielos sobre ellos. Hoy en día, amados hermanos, mire, quiero ser bien claro en esto. Muchas veces nosotros también como cristianos, a lo mejor alguien se puede reír de nosotros. Alguien tal vez se puede molestarnos. A lo mejor por una condición de vida, a lo mejor porque no somos millonarios, porque no tenemos grandes riquezas. Pero una de las cosas que tenemos muy en clara, amados hermanos, es que nosotros como hijos de Dios sí somos ricos. Amén. Somos ricos de parte del Señor. Amén. La Biblia dice que nuestra heredad no está acá en la tierra, Aleluya. que Amén. nuestra heredad no es terrenal, sino que nuestra heredad está arriba en el reino de los cielos. Dios fue claro, fue muy claro Jesucristo al decir allí en el libro de San Juan 14, creéis en Dios, pero creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él prometió que un día vendría a tomarse a sí mismo y nos llevaría para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice la Escritura que hubo un hombre que ascendió hacia los cielos. Y dice que sus ojos vieron lo que nunca antes otro ojo había visto. Él no sabe si fue en el espíritu o fue en la carne, pero lo único que él sabe es que él fue y traspasó hasta el tercer cielo, donde dice que allí habían calles de oro, mar de cristal. Juan vio también estas cosas, donde dice que hay una riqueza, amado hermano, una riqueza espiritual para el Hijo de Dios, para aquel que persevere hasta el fin. Por lo tanto, comienza a decirle cierto de esta riqueza y de la blasfemia que los que dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Comienza en el versículo 10 y ponga mucha atención en esto. Dice, mire, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Bendito sea el amor del Señor. Por lo tanto, no debemos nosotros de olvidar que en aquellos entonces, que en aquellos días, el Señor le exhorta al pueblo, a la iglesia, a ser fiel. Les dice que ellos tienen que permanecer fiel, que ellos tienen que permanecer con su postura, así como lo han hecho hasta el día de aquel día que ellos estaban viviendo. Y les sienta el Señor a decirle, no teman. Cada vez que Dios viene a nosotros y nos dice no teman, es porque un peligro se acerca. Cada vez que el Señor trata con un hijo y le dice, hijo, no temas, es porque algo ha de sobrevenir. No olvidemos que Dios en su presciencia, que Él conoce anticipadamente las cosas que han de acontecer, Él nos advierte, Él nos avisa. Bendito sea el amor del Señor. No temas, le dijo, las cosas que iban a padecer por causa de Satanás. Sería el autor de sus sufrimientos y tribulaciones por 10 días, le dice el Señor. Es decir, un tiempo de persecución que produciría muchos mártires.
Hay 3 posiciones diferentes a estos 3 días. Se refiere a Dios a 10 años que duró la persecución de Diocleciano. Puede producirse a través de esos 10 años que la iglesia comenzó a ser perseguida. Las 10 persecuciones imperiales desde Nerón hasta Diocleciano. Bendito sea el amor del Amén, Señor. amén. Entonces, la iglesia experimentó un tiempo de persecución. Un tiempo donde tuvieron que padecer por la causa de Jesús. No olvidemos, amados hermanos, que la Escritura es bien clara. Más abajo lo podemos ver, donde dice el que venciere. No olvidemos, amados hermanos, de que dentro del camino del Señor hay que perseverar. Amén. Dentro del camino del Señor hay que ser fuerte. El camino de Dios no es para hombres cobardes. Así es. El camino de Dios no es para religiosos. El camino de Dios no es para filósofos. No es para ninguno de ellos. El camino de Dios es para los valientes. La Escritura es bien clara cuando dice que aquel que persevera hasta el fin, solamente ese será salvo. Por lo tanto, amada iglesia, Dios, a través de su amor y de su misericordia, habla a la iglesia de Esmirna. Amén. Y comienza a decirle lo que ellos tenían que hacer. Una de las cosas que Dios siempre ha hecho es reconocer la cualidad en el hombre. Es reconocer lo que el hombre está haciendo. Y le dice el Señor, yo conozco tus obras. Dios conocía las obras de la iglesia. Dios conoce las obras que hoy en día está la iglesia viviendo. Lo que hoy en día la iglesia está actuando. Bendito sea el amor del Señor. ¿Sabe? Esta iglesia fue una iglesia que padeció mucho por la causa del nombre de Jesucristo. Cuando nosotros miramos este texto bíblico y lo traemos al día de hoy, nos podemos dar cuenta de lo que hablaba mi hermana Joana momentos atrás. ¿Cuántos son realmente los que han padecido por causa del Señor? Amén, amén. Quiero enfocarme un momentito en esto, en aquello. ¿Sabe? Hoy en día es muy fácil encontrar a un cristiano, es muy fácil encontrar a una persona que diga, he sufrido tanto por la causa de Dios. Me ha pasado esto otro, he sido despreciado, he sido esto otro. Pero cuando nosotros analicemos más allá, un poco más allá el mensaje, Es verdad, Señor. ¿alguno ha tenido que padecer hasta la muerte? Es verdad. ¿Alguno ha tenido que padecer por causa de Cristo hasta que la sangre sea derramada? ¿O será que muchas veces nos estamos autoengañando a nosotros mismos, diciendo que a lo mejor me duele esto, estoy sufriendo por la causa de Dios? Yo no quiero que nadie se sienta mal por esto, Amén. pero es una realidad lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Hemos entrado en un tiempo donde en muchos lugares o muchas iglesias, nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. No estoy hablando de la casa de oración. Nosotros como iglesia hemos llegado a un momento, amados hermanos, donde tal vez por nuestras propias concupiscencias nos hemos metido en problemas. Ha venido tal vez después el problema sobre nosotros porque toda causa tiene una consecuencia. Es verdad. Todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra del Señor, eso mismo hemos de segar el día de mañana. Amén. Por lo tanto, muchas veces nosotros nos introducimos nosotros mismos en algún problema y cuando viene la dificultad, muchas veces decimos, estoy sufriendo por tu causa, Señor. Estoy padeciendo por tu causa, Señor. Muchas veces a lo mejor pueden pasar muchas situaciones en la vida del hombre o de la mujer y en todo decimos, Señor, estamos padeciendo por tu causa. Una de las cosas que Dios dio a través de sus mandamientos era esta, amados hermanos: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. No sé si usted se ha dado cuenta, el cristiano hoy en día tiene la mala costumbre de tomar el nombre de Dios en vano. A cada momento nombramos el nombre de Dios cuando eso no está permitido. Algunos hoy en día dicen, no, es que Dios me mostró esto, Dios me dijo esto, cuando Dios muchas veces no ha hablado. Por lo tanto, bendito sea el amor del Señor, el tener que padecer por la causa del Señor, amados hermanos, es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que estos hombres fueron perseguidos, estos hombres fueron golpeados, Amén. estos hombres, sus familias fueron mutilados delante de sus propios ojos, amados hermanos. Estos hombres fueron realmente hombres valientes, hombres de un buen testimonio, una iglesia verdadera de parte del Señor. Hoy en día, amada iglesia, nosotros nos damos cuenta que si comenzase la persecución, aún en nuestro país, téngalo por seguro, que del 100% de los que están predicando, del 100% de los que están ministrando, tal vez quedaría un 10% o un 15% solamente en pie. Y los demás todos estarían escondidos tal vez en sus casas. O estaríamos escondidos en nuestras casas, me incluyo en esto. Amén. Bendito sea el amor del Señor. Pero Dios quiere saber lo que Dios valora del hombre, es cuando Dios forma aquel carácter. Ellos sabían en quién habían creído.
Ellos sabían que estaban padeciendo por la causa del Señor. Dios mismo les avisa y les dice que vendrá un tiempo de persecución, que vendrá un tiempo malo donde ellos sufrirían, donde ellos tendrían que padecer. Pablo en aquella situación dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ahora me espera una corona incorruptible de gloria. Pero Pablo nos da una enseñanza a nosotros y nos dice, pero no solo a mí. No solo a mí, dice Pablo, sino que a todos aquellos que busquen al Señor, sino a todos aquellos que no teman, sino que a todos aquellos que sean valientes. Amén. Hoy en día, amados hermanos, como esta iglesia, como las iglesias del Apocalipsis, iglesias valientes, iglesias de poder, iglesias de autoridad, iglesias donde habían falencias, pero también habían muchas virtudes. Amén. Hombres que amaban a Dios, hombres que se aferraban a las promesas del Señor, hombres que decían, no importa, suceda lo que suceda, pase lo que pase, yo voy a avanzar, yo voy a tener que seguir adelante. Yo quiero preguntarle hoy en día, ¿cuántos tal vez del pueblo cristiano, cuántos tal vez de los que dicen ser llamado iglesia del Señor han padecido realmente por la causa de Cristo? ¿A cuántos tal vez se les ha aparecido el mismo diablo, tal vez casi en persona, a tener que derribarlo, a tener que derrumbarlo en medio del camino? ¿A cuántos por hablar la verdad, amado hermano, lo han golpeado, han caído tal vez a lo mejor dentro de una celda por estar hablando una verdad, han sido calumniados, hasta a lo mejor sus matrimonios se han dividido, a lo mejor por una calumnia, porque el enemigo se levantó porque había un hombre que hablaba una verdad? Así es. Bendito sea el amor del Señor. El padecer por la causa de Cristo, amado hermano, no es que a mí me duela un brazo y ya estoy padeciendo por la causa del Señor. No es que a mí me duela una muela y esté padeciendo por la causa del Señor. Diferenciar, amados hermanos, cuando aquello viene por causa de la palabra de Dios, cuando aquello viene por causa del amor que nosotros tenemos a Jesucristo, y cuando es el problema que viene por causa de nosotros mismos, de nuestras propias concupiscencias. Amén. La Biblia es clara, amados hermanos, donde dice que Juan estaba allí, en la isla de Patmos, y dice que estaba en el día del Señor, ese día que se guardaba para adorar a Dios. En el día del Señor estaba él allí, pero estaba allí por causa de la palabra, Amén. porque había algo que pesaba en su corazón, Así es. había algo que pesaba dentro de su vida. Fue reservado hasta el final para dar a conocer todas estas cosas que habían de acontecer. No se olvide que el libro de Apocalipsis es un libro apocalíptico que nos muestra el Señor de una u otra forma las señales, los acontecimientos. Amén. A través de la escatología, a través del tiempo, todo lo que ha de suceder, todo lo que ha de pasar en este escenario de la tierra. Por eso, amados hermanos, no temas en nada, le dijo, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Qué maravilloso es esto. ¿Sabe que cuando nosotros decimos que vamos a ser probados de parte del Señor, ¿sabe lo que sucede? Hay temor. Por eso Dios es sabio. Por eso Dios, antes de darle esta noticia, le dijo, no temas. Primero vino esa providencia de parte del Señor, diciéndole, mira, iglesia, no temas. Y después de haberle dicho, no temas, le dijo, vas a ser perseguido. Vendrá un tiempo peligroso, vendrá un tiempo de tribulación, donde tú tendrás tribulación y estarás allí atribulado. Muchos mártires acontecieron en aquel tiempo cuando Dios le habló a través del ángel por esos 10 días. Se supone muchas veces que fueron 10 años de la persecución que tuvo esta iglesia. 10 años padeciendo. Muchos mártires, muchos que murieron defendiendo aquel nombre de Jesucristo, defendiendo y diciéndole a todo el mundo de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo no es un ángel, Jesucristo es Dios. La Biblia es muy clara, amados hermanos, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este fue en el principio con Dios. Y más abajo dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y caminó en medio de nosotros, y vimos su gloria. Bendito sea el amor del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, hay que ser fiel. Una de las cosas que Dios caracterizaba a esta iglesia era su fidelidad. Dios le habló a muchas iglesias en aquellos entonces. No se olvide también de que hay una palabra también en el Apocalipsis donde Dios dice, ojalá fuera frío o caliente, pero si fueses tibio, ¿qué hará? Te vomitaré de mi boca. O eres o no eres. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres santo o amas lo profano. O es pecado o es santidad. No hay un lugar intermedio. Es por eso que Dios en este tiempo está hablando estas cosas.
¿Sabe? Una de las cosas que nosotros miramos y tenemos una característica muy real es que cuando nosotros miramos las artimañas del enemigo, cuando nosotros miramos la sinagoga de Satanás, como dice la Escritura, cuando nosotros miramos a estos hombres, cuando nosotros miramos a estos hombres falsos de donde de atrás está el trono de Satanás, cuando nosotros miramos a aquellos, miramos de que hay un enemigo que hoy en día tiene la iglesia. Y sabe, este enemigo cumple muy bien su trabajo. Él no juega. Yo quiero decirle que Satanás, el diablo, él no juega a ser diablo. Él se toma su trabajo muy en serio. Pero la diferencia con la iglesia del Señor es que el cristiano hoy en día se viste como cristiano. El cristiano hoy en día trata de actuar como cristiano. El cristiano hoy en día juega a ser cristiano. Pero no nos tomamos nuestro trabajo en serio, como así debería de ser. Bendito sea el amor del Señor, hermana Joana. Amén, amén. Así es, pues, mi hermano Marcelo. Y muchos a lo mejor se preguntarán, ¿por qué una iglesia tan perfecta, una iglesia apegada a la palabra, una iglesia que amaba al Señor, cómo Dios permite que pase por esta Amén. tribulación y persecuciones? La pregunta es, dice, ¿por qué Dios permite que su iglesia pase por tribulación? Y la respuesta es para perfeccionarnos, Así es. para producir en nosotros frutos agradables, Sí, es verdad, Señor. para que la voluntad del Señor se vaya perfeccionando en nosotros. Porque ciertamente si nosotros no pasamos por estas cosas, por estos procesos, porque en medio de la tribulación y procesos que vivieron sus apóstoles, Santo ahí eres, fue Señor. probada Amén. su fe, fue Amén. probada el amor que tenían hacia su Dios. Así es. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos por qué nos toca vivir a veces, o ciertos creyentes que realmente viven y aman a Dios, aman la palabra, padecen a veces persecución, murmuraciones y cuántas cosas que a veces tiene que pasar el verdadero Hijo del Señor. Así es, Porque Señor. ciertamente el verdadero Hijo de Dios es probado. Amén. ¿Y Como para el oro en el qué? crisol. Como oro en el crisol. Amén. Pero es probado ¿para qué? Para que el amor y el carácter de Dios se vaya manifestando Así en es. nosotros. Amén. Y Dios vaya trabajando en nuestro carácter. Y es por eso que Dios a veces permite que se padezca, el verdadero creyente que padezca, porque de hecho que si nosotros no pasamos por tribulaciones, nunca tampoco vamos a conocer, ¿cierto? El favor también de Dios para con Santo nosotros. eres. Amén, sí, Señor. Porque también, ¿cierto? En medio de las tribulaciones, también experimentamos su victoria en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Para experimentar también su consuelo en nuestras vidas. Sí, es verdad. Porque Señor. ciertamente estos cristianos padecieron de todo. Padecieron pobreza, ¿cierto? Eran perseguidos. No podían trabajar porque ciertamente estos hombres inicuos hasta también le habían prohibido, ¿cierto?, de cerrarles sus negocios para que ellos tampoco pudieran ser prosperados en el ámbito material. Sí. Y es por eso que cuando ahí en el capítulo decimos que era una iglesia, era rica espiritualmente, tenía Así es, poder, amén. tenía autoridad, pero era pobre en lo material. Sí. Sufrían mucho, padecieron mucho. Así que nosotros debemos meditar en las escrituras, a veces que nosotros no nos tomemos a veces de un texto y lo hagamos propio. Porque ciertamente cuando nosotros hacemos la escritura propia es cuando nosotros padecemos, pero por causa de la palabra. Amén. Cuando nosotros vamos caminando en amor, en rectitud delante del Señor y vienen pruebas sin que nosotros busquemos. Amén. O que no sean conformes por nuestras propias concupiscencias, sino que nosotros sabemos discernir porque portamos el Espíritu de Dios. Sí. Los verdaderos creyentes sabemos discernir cuando es una persecución, un ataque de las tinieblas, un Así ataque es, de de Satanás. Nosotros sabemos discernir, los que portamos el Espíritu de Dios, los que tenemos comunión con Dios, Dios nos da para discernir, esto estoy padeciendo por causa de la palabra, Así porque es, estoy verdad. haciendo la voluntad del Señor, porque estoy perfeccionando mi Sí, caminar. verdad, Señor. Y así como quiero compartir aquí en la Escritura, dice, cuando Dios condena, ¿cierto?, a una iglesia, a los creyentes, dice, Cristo condena a la iglesia que se resta valor
a su devoción personal. Amén. Porque cuántos hoy en día dicen, no, esta es mi iglesia, no, es que Dios me usa porque yo soy un buen cristiano, porque Dios me ha dado talento, me ha dado dones. Y eso lo hemos visto. Sí, es verdad. Durante toda nuestra trayectoria y nuestra búsqueda por el Señor, ¿cuánto hemos escuchado? ¿Cuánto hemos visto cómo está conduciéndose la amada del Señor en estos tiempos, que se atribuye Santo eres, Señor. gracia y se atribuye gloria para Él? Así es. Pero no le da la honra al Señor, Amén. porque todo es por gracia y por voluntad del Señor. Sí, verdad. No es por nuestros méritos propios, sino es por cuanto es la voluntad del Señor que nos Amén. permite que a veces pasemos por tribulaciones y Así. persecuciones, y es por causa de la palabra, porque cada día queremos vivir estrechamente, queremos vivir conforme a la Escritura, Así es. apegarnos Amén. a cómo se conducieron estos hombres santos, piadosos, temerosos, apartados del mal. Ellos eran hombres justos, ellos no eran hombres injustos, ellos cada día cumplían con las Escrituras, se apegaban a las Escrituras, Así es. ellos no hacían daño, pero sin embargo sí eran perseguidos por causa de la palabra. Amén. Entonces dice, se apartan, dice, Cristo condena a la iglesia que se resta valor y devoción personal e íntima a Él y al Padre. Se aparta de la fe bíblica, tolera dentro de ellas a dirigentes, maestros o laicos inmorales. Amén. ¿Y qué pasa cuando nosotros aceptamos también esas cosas? Ponemos a maestros que están en pecado, que están, ¿cierto?, con un segundo matrimonio, hombres que no son temerosos, que no son restos. Dice que viene dentro de aquellas congregaciones, viene una muerte espiritual Así es. y se vuelve una iglesia tibia y sustituye la verdad espiritual, y es decir, la pureza y la rectitud y la sabiduría espiritual. Dice, con el éxito y la opulencia aparentes. Dice, ¿cómo Cristo castiga, cierto, a las iglesias que declinan en el ámbito espiritual y toleran la inmoralidad? Él las castiga, dice, quitándoles de su lugar el reino de Dios, haciendo que pierdan la presencia de Dios Así es, y el amén. genuino poder del Espíritu, el verdadero mensaje bíblico de salvación y la protección de los creyentes, ¿cierto? Amén. Y de la destrucción de Satanás, dice, Él los libra cerca, ¿cierto? Y trae el bien y el mal dentro del reino de los cielos durante esa época, porque poniendo a sus dirigentes bajo el juicio de Dios. Como podemos ver, también Dios condena a las iglesias, ¿cierto?, que caminan y entran en una tibieza espiritual. Sí, Y verdad. cuando entramos en ese estado de que la iglesia entra en una tibieza espiritual y que perdemos la gracia, perdemos el favor de Dios, cuando nosotros toleramos el pecado, cuando toleramos, ¿cierto?, a ciertos hombres que están ministrando y enseñando a la amada de Dios, porque la Escritura es clara cuando también en las cartas de cierto del apóstol Pablo dice, el que desea el obispado, buena cosa desea, pero también más abajo dice que tiene que tener sus requisitos. Amén. Ser hombre, marido de una sola mujer, Amén. no ser un hombre dado al vino, Sí. tener su hogar bajo en sujeción de la Así es. palabra. Amén. Entonces la Escritura a nosotros nos estrecha tanto a veces que nosotros debemos cumplir con los mandamientos, con los requisitos que Dios nos pide para poder Amén, ser unos sí. verdaderos creyentes, hermano Verdad. Marcelo. Amén. No es llegar y caminar y decir yo voy a tal congregación, yo me congrego todos los días, sino basta con tan solo congregarme, ir a cantar unas ciertas alabanzas, escuchar el mensaje, sino que esta palabra tiene que hacerse vida en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Eso es lo que tiene que estar viviendo cada creyente, que esta palabra venga a ser uno y ser consecuente con lo que Sí. nosotros decimos y compartimos y ministramos. No ser cristianos tibios, Amén. cristianos que toleremos el pecado, que toleremos la mentira, el engaño, la falsedad y tantas cosas que se dan. Dice, el mensaje de Cristo sobre la tendencia natural de la iglesia hacia el estancamiento, la decadencia y la apostasía espiritual también, que sucede en estos tiempos. Las 7 cartas
que es cierto que fueran escritas estas 7 iglesias, sugieren que la tendencia inherente de las iglesias era errar y aceptar las falsas doctrinas y adaptarse a los elementos malvados del mundo que se oponen a Dios. Además, las iglesias a menudo caen bajo la influencia de personas apóstatas, malvadas e infieles. Por eso el presente estado espiritual de una iglesia nunca se puede considerar prueba válida de la voluntad de Dios, Amén. ni justificación definida para determinar la verdad y la buena doctrina. El Evangelio, es decir, el mensaje original de Cristo y de los apóstoles, la autoridad suprema por la cual se miden a la verdad, Amén. ¿cierto? De la verdad y la falsedad. Ciertamente, Verdad. para poder nosotros discernir todas estas cosas, nosotros debemos apegarnos a la palabra, Así es, Señor. Gloria a escudriñar Dios. cada día las escrituras. Siempre nosotros estamos haciendo enfatizando mucho en que el verdadero creyente debe cada día apegarse a la palabra, Amén. apegarse a las escrituras, porque de hecho, si un creyente que se dice ser cristiano y que ama a Dios, pero no estudia las escrituras, Amén. no mantiene su comunión con Dios, para que venga, ¿cierto?, esa gracia, el poder, el respaldo del Espíritu Santo, Así ¿cierto? es. Debemos nosotros apegarnos a la Escritura, estar caminando en fidelidad delante del Señor y ser uno y ser consecuente con lo que decimos, dejar que esta palabra venga a pulir tanto en nosotros como al principio compartíamos, de hecho que Sí. si el cristiano no nace de agua y de espíritu y de un corazón ferviente que ama al Señor, ese creyente va a ser siempre un creyente tibio. Sí. Y Dios también aborrece a los tibios. Sí. Porque Amén. una parte, no sé si me recuerdan qué mensaje dice, ¿Cuánto fueres frío por o cuanto caliente? fueres frío o caliente, ¿cierto? Él nos vomitará de nuestra Sí, boca. amén. Si él espera que nosotros seamos unos cristianos fervientes, apegados a la palabra, aunque vengan persecución, aunque a veces tengamos que padecer por causa de la palabra. A lo mejor nosotros ninguno hemos vivido lo que han vivido estos apóstoles. No es nada nosotros que hemos vivido, a veces que nuestros hermanos que no nos quieren saludar, a veces que nos sentimos porque no nos saludan, porque no nos consideran y decimos, hoy que estoy siendo probado, ya quiero desertar de mi fe, ya no quiero congregarme. Sí. Pero cuando estudiamos, ¿cierto?, este mensaje de cómo esta iglesia fue atribulada y perseguida, y esta iglesia permaneció, Así nunca apostató de su fe, a pesar de todas las cosas que vivieron, padecieron hambre, ¿cierto? Estos hombres les cerraron, ¿cierto?, que pudieran recibir un dinero, algo monetario por causa de su trabajo, sino que hasta en eso fueron probados Amén. esta iglesia del Señor. Pero aún la iglesia permaneció, porque esta iglesia estaba ferviente, permanecía en la palabra, en la doctrina del Señor, aún conforme a todas las cosas que ellos estaban padeciendo, persecución, hambre, desnudez, pero no habían perdido la gracia y la autoridad, Así es. Amén. sino que estos hombres seguían amando al Señor y ni siquiera se inclinaron, ¿cierto?, a los falsos dioses, ni siquiera se inclinaron, ¿cierto?, a poder estar, ¿cierto? En una parte de la escritura dice que estos hombres fueron muertos. Sí. Policarpo, usted nombró a Policarpo. Policarpo. Policarpo era el que estaba, ¿cierto?, a cargo de la iglesia de Esmirna. Él llegó a padecer, él murió en una hoguera, hermano, Amén. porque no se inclinó ante ¿cierto?, ante el reinado que estaba haciendo en aquella Así es. época. Él no le guardó tributo a aquello, sino que él prefirió, y aunque los tributos ahí romanos le decían, arrepiéntete en aquel momento y honra y trae incienso, lanza ceniza e inciensos delante de aquellos dioses, pero Policarpo no, decidió ir Así y es. morir en aquella hoguera antes de poder haber desertado y haber negado su fe. Así es, Señor. Amén. Entonces, si nosotros estudiamos y en profundidad en las escrituras, vemos que estos hombres verdaderamente padecieron por la causa y padecieron por la palabra del Señor. Entonces a veces nosotros no es nada comparado para lo que pasaron y vivieron estos hombres, todo lo que le tocó padecer por causa de la palabra, porque no eran por causa, porque ellos eran hombres que eran, ¿cómo decir?, hombres que fingían ser verdaderos creyentes,
sino que eran unos verdaderos creyentes fervientes a la palabra. Amén. Hoy día, ¿cuántas veces nosotros descuidamos la comunión con Dios? Descuidamos el poder estar atentos a las Escrituras. Solamente la Escritura la tomamos y la cargamos a la iglesia y en la iglesia la abrimos. Pero en la Amén. casa, ¿cuántas veces pasa en las Escrituras? Entonces, si nosotros como creyentes no estamos escudriñando las Escrituras, vamos a ser movidos por cualquier viento de doctrina, como Amén. explica mi hermano Marcelo, Amén, mientras amén. él comparte. Entonces, Así es, Señor. para que nosotros no seamos movidos de cualquier falsa doctrina que hoy día se levanta, y no por la verdad de las Escrituras, vamos a ser cualquier cristiano movido por cualquier doctrina. Amén. Y no vamos a tener un fundamento, porque el verdadero creyente tiene un fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? En la palabra, es Cristo, Amén. Gloria a Dios. en la doctrina que compartieron los apóstoles. Amén. Ese es nuestro fundamento. El hombre que persevera hasta el final, aún se levante quien se levante, aun cuando nos toque padecer, aun cuando pasemos necesidad, porque cuántos también creyentes fieles, creyentes piadosos, que pasan por necesidades, por persecuciones, por tribulaciones, por problemas, por conflictos. Pero déjame decirte, hermano, aún permanece, porque esta leve tribulación que pasaron los hermanos no era Amén. nada comparado con la gloria que Dios les iba a dar. Gloria a Dios. Porque ciertamente a lo mejor estos hombres, muchos Amén. murieron. ¿Y en cuántos otros países los hombres están siendo Sí, perseguidos? verdad. En China, ¿cuánta persecución hay? ¿Cuántos creyentes han sido muertos Sí. por causa de la palabra? Porque no negaron su fe. Entonces va a llegar el tiempo, hermano. Por eso que nosotros estamos aquí cada día queriéndote alentar, instruirte por medio de las Escrituras, porque también Amén. va a llegar aquel tiempo, hermano Marcelo. Amén, amén. Va a llegar el tiempo de cuando se levante el inicuo, el oponente, Sí. el que se levanta contra el conocimiento del Señor. A lo mejor va a llegar el tiempo que también a lo mejor se van a quitar estos libros, nos van a quitar la Escritura, por cuanto nosotros debemos retener la palabra en nuestra mente y nuestro corazón, porque ciertamente un día también nosotros, la Escritura, el libro de Apocalipsis, también nos advierte de aquellas Amén. cosas que van a suceder en tiempo futuro. Amén. Entonces nosotros debemos estar atentos, estar alerta, hermanos queridos. Si estamos aquí es para poder edificarnos, construir en medio de la palabra, edificarte, Sí. edificarme yo, porque Amén. también esta palabra también es para mí, porque yo también soy parte de la iglesia. También somos parte del cuerpo de Cristo, pero si nosotros no estamos atentos, un día nos van a pillar al descuidado, nos van a pillar desprevenidos, porque ya sabemos, ¿cierto?, que la Escritura dice que ya hay muchas señales que se han dado. A lo mejor no las vemos las señales en nuestro país, pero vemos en Israel, en Siria, cuánto están aconteciendo las cosas. Entonces, Gloria a Dios. cuando nosotros vemos que tales señales, vemos que los tiempos de Cristo están cada día más cercanos. No Amén. podemos decir una fecha exacta, no, líbrenos al Señor, porque la Escritura dice que aún ni los ángeles, ¿cierto?, saben Amén. la hora, el día y la hora que vendrá Sí, es nuestro verdad, Señor sí. Jesucristo por Amén. segunda vez a buscar a su iglesia, a la iglesia perfecta, a la que se guardó, Amén. a la que perseveró hasta el final. Amén. Así que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, mi hermano Marcelito. ¿Sabe cuál es uno de los problemas, hermana Joana, que hay en este tiempo? La Escritura es bien clara cuando nos habla de que debían de ser probados. Hoy en día hay mucho hermano nuestro que es probado, pero no pasan el proceso. Amén. No pasan la prueba. No olvidemos que la Escritura es bien clara cuando habla que Israel fue procesado, fue discipulado durante 40 años en medio del Amén. desierto. Muchos Amén. no quisieron obedecer el discipulado que Dios les hizo. Por lo tanto, el problema que radica hoy en día, y volvemos nuevamente a la iglesia sin la intención de atacar a la iglesia, Amén. pero volvemos a lo mismo hoy en día. El problema hoy en día es el siguiente. Tenemos muchos predicadores emocionalistas, Amén. llevados solamente por emociones, donde no escuchamos muchas veces un consejo sabio de parte de Dios, donde lo único que vemos muchas veces es llanto, el lamento, es Amén. emoción en los predicadores, y se nos ha predicado muchas veces, o se está predicando también en muchos lugares del mundo, un evangelio fácil, Amén. un evangelio errado, un evangelio falso. ¿De qué forma nosotros nos podemos dar cuenta? Porque yo sé que usted se ha dado cuenta de que a lo mejor algún hermano cristiano, alguna hermana cristiana conoce a una persona
En vez de predicarle de Cristo, mire dónde nos lleva el mensaje del Señor. Dice que en la primera predicación de Pedro dice que comenzó a hablar a la iglesia. Amén. Pedro, su primer discurso evangelístico que él tuvo. Y dice que en ningún momento él le habló de amor, sino que dice que él los comenzó a confrontar. Amén. Ustedes mataron a Jesucristo, Amén. Ustedes le dieron muerte, y empezó a hablarle las verdades. Y dice que el corazón de estos hombres de la multitud se compungieron dentro de ellos. Amén. Y se vieron desesperados y necesitaron en ese momento de la acusación, necesitaron un auxilio, una ayuda. Y ellos comenzaron a decir, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecado, le dijo así Pedro. Entonces lo que está sucediendo hoy en día es que un cristiano muchas veces conoce a una persona. Y esa persona le dice, sabe hermano, estoy mal, no tengo trabajo, estoy enfermo, me han pasado calamidades, me ha pasado esto, me ha pasado esto otro. ¿Y cuál es la predicación del cristiano hoy en día? El cristiano emocionalista, el que no conoce la palabra de Dios. Su predicación es la siguiente, le dice, hermano, vamos a la iglesia, yo te invito a la iglesia, no tienes trabajo, Dios te va a dar un trabajo. Hermano, estás enfermo, Dios te va a sanar, hermano, vamos, sígueme a la iglesia, vamos. Y comienza la emoción. Y convencemos a la persona con la emoción, la persona llega a la iglesia. Pero ¿qué pasa aquí dentro de la iglesia? Muchas veces hay lugares que no están preparados para recibir a las personas nuevas. Amén. Muchas veces se ignoran y muchas cosas que suceden alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona llega con toda esa necesidad en su vida. Está dentro de la iglesia. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses. No hay sanidad. No hay una puerta de trabajo laboral. Nada comienza a suceder. Nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace la persona? Se decepciona. Se decepciona de Dios. Se decepciona del cristianismo. Se decepciona de la iglesia. No funcionó lo que el hermano me predicó. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se vuelven atrás. La Biblia dice que cuando hubo salido un espíritu, ese mismo trae después 7 espíritus peores. Se vuelve atrás y el postrer estado de esa persona pasa a ser peor de que cuando aquel hermanito le habló. Entonces esas cosas no resultan. El evangelio de emocionalismo no sirve aquí, no sirve allá y no sirve en ningún lado. El hombre lo que hoy en día tiene que predicar, la verdadera iglesia lo que hoy día tiene que predicar es que Dios necesita que el hombre sea salvo. Amén. Desde el principio de la Escritura Dios nos habla que el hombre y la mujer somos la corona de la creación. Y por lo tanto, como corona de la creación, el hombre falló delante de Dios. El hombre necesita un salvador porque el hombre está perdido. Lamentablemente es una llaga podrida delante de la presencia del Señor. Y para aquello Dios envió a su Hijo amado Jesucristo. Porque sin derramamiento de sangre no había remisión, no había perdón de pecados. Lo que hoy en día se debe predicar a las personas de que deben de estar preparados. Que Cristo un día volverá, pero Cristo nos llevará a los pecadores, no todo lo contrario. Dice la Escritura que Dios llevará a los santos, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ese es el evangelio verdadero. Cuando las personas hoy en día dicen que están siendo atribuladas, muchas veces no entienden esto, porque se les ha predicado un falso evangelio. Cuando tú quieres venir a los pies del Señor, cuando yo quiero venir a los pies del Señor, debo tener en claro a qué lo que yo voy. Yo voy a ir a procesos, yo voy a ir a pruebas, yo voy a ir a dificultades, porque Cristo mismo lo dijo. Aquel que quiera venir en pos de mí, Amén. tome su cruz, sígame, tome su cruz y sígame. Aquel que no toma su cruz no puede ser discípulo de Jesucristo. La carne muchas veces no importa. Lo que a Dios le interesa es el alma, lo que está dentro de nosotros. Eso es lo que Dios un día vendrá a buscar por cada uno de nosotros. Pero el problema radica en esto, que muchas veces se habla de fe, que caminamos conforme a la fe, que actuamos conforme a la fe cuando las cosas no son así. Yo quiero ponerle, mire, un ejemplo. Había un hombre trapecista que tomó un lienzo, una cuerda metálica desde un extremo de una montaña hacia el otro extremo de la montaña. El hombre, antes de cruzar aquel lugar, sobre esa cuerda caminando, aquí este trapecista, le preguntó a la gente, dice que había mucha multitud de gente. Y comenzó a decir, ¿ustedes creen que yo soy capaz de cruzar desde aquí hacia allá sin caerme? Y la gente comenzó a aplaudir. Sí, lo creemos, lo creemos. Dice que el hombre cruzó y se ganó la admiración de las personas. De vuelta hacia atrás, este hombre dijo, ¿ustedes creen que ahora yo volveré, pero ahora con una carretilla en mis manos?
Sí, lo creemos. Y la gente comenzó a gritar la gente y todo a celebrar todo lo que aquí estaba ocurriendo. Dice que este hombre logró cruzar con una carretilla ahora, no solamente él. Viene una tercera vez, donde dice que este hombre le pregunta a la gente, ¿ustedes creen que yo ahora puedo cruzar con esta carretilla sobre la cuerda de vida, pero aún cargada con ladrillos? Sí, lo creemos, dijo la gente. Y la gente comenzó a aplaudir y el hombre cruzó. Y aquí es donde viene una pregunta muy importante. Y ponga atención en esto. Este hombre, después de haber pasado esas 3 veces, ahora hizo una pregunta a la gente. ¿Ustedes creen, dijo, que yo puedo pasar con esta carretilla, pero ahora cargando a una persona? Sí, lo creemos, todos gritando. Y el hombre hace una pregunta. Necesito un voluntario que venga a introducirse dentro de la carretilla para yo pasar por él. Hubo un silencio total. Un silencio absoluto. Amado hermano, ¿a qué quiero llegar con esto? Es fácil hablar de fe. Es muy fácil hablar de la fe. Pero lo difícil es cerrar tus ojos, introducirte dentro de esa carretilla y dejar tu vida en las manos del Señor. Eso es lo complicado y eso es lo que la iglesia hoy en día no está haciendo. La iglesia no está caminando por fe. Decimos que tenemos fe, pero en el momento cuando tenemos que entrar donde está la fe, donde está el problema, donde está el proceso, donde está la dificultad, no lo hacemos. Bendito sea el amor del Señor. Esa es la diferencia, esa es la fe que Dios quiere hoy en día de la iglesia, es la fe que Dios quiere hoy en día del pueblo, que seamos hombres capaces, que tengamos esa valentía, que cerremos nuestros ojos, que aunque el Señor nos prometió que aunque tú andes, aunque yo ande, aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, no temerá nuestro corazón, no temeremos mal alguno, porque Él, a través de su vara y su cayado, nos infundirán aliento a nosotros. Cruzaremos por una puerta donde hallaremos nuevos pastos, buenos pastos, delicados, donde nosotros podremos alimentarnos. Bendito sea el amor del Señor. Y ese es el problema que hoy está radicando. La iglesia de Esmirna conocía muy bien estas cosas. Ellos sabían, si Dios le había prometido que había una tribulación, que había un proceso y había una promesa de parte del Señor. Dios le dijo a esta iglesia, amados hermanos, mire lo que dice aquí la palabra del Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de vida es el galardón que lo espera a usted. Es el galardón que me espera a mí el día de mañana, siempre y cuando yo sea fiel con el Señor, no fiel con la religión, no fiel con la casa de oración, no fiel con la misión, no fiel con el pastor, no, fidelidad hacia Dios, fidelidad hacia Dios, Dios y yo y Dios, así tiene que ser mi entrega, mi comunión delante del Señor, yo y Dios, Dios y yo. Pero hoy en día hay mucha religiosidad, hoy en día prevalece mucho más lo que un hombre tal vez pueda decretar. Mire donde nos lleva el Espíritu Santo a tener que hablar estas cosas. Prevalece mucho más aquello, pero no prevalece la voz, que es la voz más poderosa, que habla a través de la Escritura, a través de la palabra. Eso es lo que debe de prevalecer hoy en este tiempo. El galardón que Dios tiene preparado para usted, el galardón que tiene preparado para mí. Sé fiel hasta la muerte. La Biblia, amados hermanos, es muy clara cuando nos habla de muerte. Hay 2 muertes. Una es la muerte física, que la encontramos nosotros en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28, donde Jesucristo dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Amén. La muerte física, donde todos un día tendremos que pasar por esa muerte física, pero aún hay algo más. El apóstol dijo que habrá algunos que no conocerán la primera muerte. Bendito sea el amor del Señor. Y también nos habla el Señor de una muerte espiritual, que nos habla en el mismo libro de Apocalipsis 20, versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. ¿Y cuál es la segunda muerte?, se estará preguntando usted. Lo que habla Dios a la iglesia de Esmirna. En el mismo versículo, capítulo 20, versículo 14, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, los que van a ser lanzados al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros, de estas 2 muertes, la física y la espiritual. La espiritual es cuando el hombre se va a una eternidad sin Cristo. Porque la Biblia dice que si nosotros estamos con Dios tenemos vida. Amén. Y tenemos vida en abundancia. Bendito sea el amor del Señor. Siempre me encanta esta palabra cuando yo la escucho de parte del Señor, donde dice: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a las iglesias. Amén. Hoy en este tiempo, yo sé que hay muchos que están siendo atribulados, muchos que están siendo procesados.
Pero amado hermano, hay igual una promesa para usted en esta tarde. No solamente estamos compartiendo algo como un mini estudio bíblico, no. Esto es palabra impartida de Dios para su corazón, para su vida. Hay una promesa también de parte del Señor donde Dios le dice a usted, no tema, no tenga temor. Mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Señor Jesucristo que está con la iglesia hoy en día. Por lo tanto, amados hermanos en el Señor, esa debe ser nuestra prioridad hoy en día. Que cada mensaje del Señor, que cada palabra de Dios pueda dejarnos una enseñanza. Amén. Que cada mensaje el Señor nos confronte. Si es bueno que Dios confronte nuestro pecado, porque somos pecadores. Dios necesita hombres hoy en este tiempo que puedan atreverse a levantarse con una palabra viva y eficaz de parte del Señor. Días atrás nos dábamos cuenta, hablábamos un tema allí en la televisión, donde también se habló sobre las falsas doctrinas. Donde a lo mejor algunos tal vez se habrán inquietado, no lo sabemos. Pero también, cierto, hay personas que no entienden estas cosas. Y es necesario en este tiempo abrir los ojos espirituales de la iglesia. Es necesario en este tiempo abrir los oídos espirituales de la iglesia. Por eso que no se equivoca el Señor cuando dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Todo evangelio que puede salir de acá, o puede salir de allá, o puede salir de aquí, o de cualquier lugar, si no está arraigado a la luz de la Escritura, no puede ser de Dios. Ese día mencionábamos un tema en el cual hablábamos que si un ángel del cielo descendiese y trajera otro evangelio, el tal sea llamado anatema. Hay personas que no lo entienden, hay personas que dicen, a lo mejor, ¿por qué juzgan? ¿Por qué el predicador está juzgando a otra religión? No se trata de juzgar. La palabra misma es la que condena aquellos actos. La palabra misma es la que juzga aquellos actos. No hay otro evangelio. El verdadero evangelio solamente está basado, está erradicado a través de la sangre de los mártires, a través solamente de la palabra del Señor, a través de la Biblia. No existe otro evangelio y jamás habrá otro evangelio, sino que lamentablemente hoy en día muchos han pervertido el evangelio del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, la fe es algo muy fundamental. La iglesia de Esmirna sabía que tenía que pasar por una situación difícil. Usted cuando llegó al Señor, y yo quiero decirle en este momento, si usted quiere tomar la decisión de buscar a Dios, quiero decirle en este momento que sea valiente. Esto no es para cobardes. Amén. Esto es para valientes. Habrá momentos donde se sentirá atacado. Habrá momentos donde se le levantarán en contra de usted. Pero tenga algo bien en claro. No es en contra de usted que se levantan, sino que es en contra de la bendita y poderosa Amén. palabra del Señor. Y Jehová Dios no avergüenza a ninguno de sus hijos. Él Amén. todo lo contrario, respalda a sus hijos. Hay de aquellos que se levantan en contra del ungido del Señor, Amén, en contra de verdad. uno de los pequeñitos del Señor. Si usted quiere algún día tomar la decisión, a lo mejor de casualidad yo con este programa en esta hora, a lo mejor de casualidad, pero si usted quiere tomar un compromiso con el Señor, mire bien lo que yo le voy a decir en esta hora. Sea valiente, no desmaye, no tema. Jehová prometió estar con la iglesia. Amén. El Señor prometió Es estar verdad. con los suyos. No es la carne lo que importa, es el espíritu, es el alma lo que importa delante de la presencia del Señor. Pero para esto hay que tener valentía. No hay que ser cobarde, amado hermano. Se levantarán contra ti, pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice el Aleluya, Señor. Se amén. levantarán contra Amén. nosotros, pero no nos podrán vencer. Así dice el Señor en su palabra. Es lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Hay muchos que dicen ser hijos del Señor, pero a aquellos yo le quiero hacer un llamado en este día. Si dicen ser hijos del Señor, si se quieren entrometerse, profundizarse en las aguas, en la profundidad con Dios, hagan lo que nosotros estamos haciendo, hagan lo que los hombres están haciendo en las calles. Pero no es, amado hermano, no es amar a Dios el solamente estar dentro de cuatro paredes. No es amar a Dios cada día estar con tu Biblia debajo del brazo, no. Hay mucha necesidad. Hay mucha gente que necesita una palabra del Señor. Hay mucha persona que se está muriendo de sed, de hambre. Están muriendo en las calles. Muchos quedados en sus hogares. Hay muchas personas que están agonizando, amado hermano. Es por aquello que Dios nos cinta a nosotros y nos envía a lugares así, para poder hablar estas verdades. Las falencias que hoy en día están sucediendo, las falencias que hoy en día están aconteciendo, amada iglesia. Así que el Señor le bendiga, que venciera hasta el fin. No sufrirá daño de la segunda muerte. Mira la Amén. promesa maravillosa que Dios le hizo a la iglesia de Esmirna. Y no solamente a la iglesia de Esmirna, sino que a todos aquellos que son capaces de poder seguir este evangelio. Así Difícil, es, Señor. de muchas rosas, pero también de muchas espinas. A un camino muy complicado, demasiado complicado. Aquel cristiano que no es probado tiene que preocuparse. Aquel cristiano que no tiene procesos en su vida tiene que preocuparse. Cuando Dios te toma, Dios te llevará y te introducirá allí dentro del problema.
pero Él no te dejará. Él no te abandonará. Amén. Vendrán sí tiempos de refrigerio donde tú estarás bien, donde estarás contento, donde estarás riéndote, pero habrá muchos momentos donde tendrás que llorar, donde tendrás que estar allí en el lagar, donde tendrás que estar allí en medio de aquello donde Dios te quiere procesar, en medio del horno de fuego, en medio de aquel lugar donde existe el dolor, donde tendrás muchas veces que tal vez comerte un pan de lágrimas, tomarte un café con lágrimas en tus ojos, pero llegará ese momento tal vez donde dirás: Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy pasando esto? Gózate en las tribulaciones, gózate en la presencia del Señor. Con Dios usted puede ver todo lo que sucedió con Jesús. Sí. Puede ver todo lo que sucedió con los apóstoles, cuánto sufrieron, cuánto padecieron por la causa del Señor. Aserrados en el madero, dentro de un árbol fue Isaías. Otros fueron colgados, despedazados, amado hermano. Nosotros hoy en día aún no hemos experimentado el sufrimiento por la causa de la palabra de Dios. Así es que el Señor les bendiga, amada iglesia, en esta tarde. Que el Dios Todopoderoso sea bendiciendo su vida y su corazón. Amén. Hermana Joana. Amén, así es. Quiero terminar con un pequeño versículo que dice en la epístola de Santiago, ¿cierto? Dice, para aquellos a lo mejor, ¿cuántos creyentes estarán padeciendo, estarán sufriendo? Amén. No tendrán fuerza, no tendrán ánimo, pero quiero decirle que la escritura en Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así Mas es, tenga Señor, la amén. paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin Sí. que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, Amén. y lo será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada Amén. de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna. El Señor es el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Quiero terminar, dice: al que venciere. El vencedor es alguien que por la gracia de Dios recibirá mediante la fe en Cristo Amén. y ha experimentado el nuevo nacimiento y permanece en constante victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Rodeados de la gran opresión y rebelión, los vencedores se niegan a aceptar al mundo y a cualquier impiedad que haya en la iglesia visible. Más bien, oyen y responden a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se manifiesten que permanezcan fieles a Cristo hasta el fin. Que el Señor nos bendiga. Ciertamente también, ¿cierto? Cuando nosotros perseveramos, a pesar de todas las cosas que podamos vivir, ¿cierto? El Señor tiene promesas también para los fieles. Amén. El Señor Sí, siempre Señor. nos librará a pesar de todas las cosas que podamos padecer. El Señor siempre estará Así ahí es. Amén. pendiente, alentándonos cada día para Gloria poder a Dios. seguir perseverando en esta bendita fe, en esta Amén. bendita palabra. Santo Ya nos queremos despedir, ¿cierto? Bendecimos a todos nuestros hermanos que han estado Amén. en sintonía, ¿cierto? Le agradecemos, ¿cierto? Porque han estado atentos a la palabra, porque esta no es nuestra palabra. Esta es la palabra que Dios nos dejó para poder guiarnos, Amén. instruirnos y animarnos y alentarnos los unos con los otros. Así que el Amén. Señor nos bendiga, ¿cierto? En esta tarde nos vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Y ya retornamos. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más.
Señor. Inúndame con tu amor, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, oh ven. Como dijiste, oh tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, me amas como padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Bendecimos al Señor una vez más, ¿cierto? Porque Él nos permite, ¿cierto? Todas estas cosas de poder estar en Amén. estos estudios con nuestro hermano Jaimito, ¿cierto? Estar, ¿cierto? Al aire. Sí, es verdad. ¿Cuántos de nuestros hermanos, ¿cierto? También ya lo están viendo. Enviamos cariñosos saludos, ¿cierto? A nuestra hermana Rosita Villegas. Sí, tenemos a nuestra hermana Rosita Villegas de Ecuador que nos está viendo. Amén. Saludamos a nuestro hermano también, primo también a la vez, Gonzalo Andrés, que el Señor le bendiga. Evelyn Melissa Salazar también, Jara, que también nos está viendo. Mi hermana también de sangre, Carmen Gloria Vargas. Mi hermanita Rosita Villegas puso: hola hermanito, ¿cómo estás? Que Dios me los bendiga. Hermoso es el programa. Qué linda predicación tienen ustedes. Que Diosito los siga bendiciendo. Y nos manda una carita ahí. Mi hermanito también, Cristian Carrasco, siervo de Dios. Amén. Te bendigo, dice también. Dios bendiga a mi hermano Cristian Carrasco también. Romanecita Vera Salazar. Manuel Vargas Vergara, muchas bendiciones también de parte del Señor. Mi hermana Margarita Rodríguez, mi hermanita María Angélica Sanzana Sánchez. Muy lindo el estudio bíblico, así Amén. uno entiende más la palabra de Dios. Muchas bendiciones, hermano Marcelo y la hermana Joana. Dios los bendiga grandemente. Amén. Mi nanito Víctor Karen Aravena, también Dios les bendiga mucho. Y mi hermana Romané Vera puso: muy lindo escuchar la palabra de Dios, y me emocioné al ver a la hermana Janet. De la canción, abuelita de mi hija, linda canción, dice. Así que esos son nuestros hermanos, al menos que me aparecen acá, que el Señor les bendiga mucho a Amén, cada uno amén. de ellos. Amén, pues sí. Y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que han estado atentos a la palabra del Señor, Amén. porque ella es es el realce en este programa, Así ¿cierto? es, Es la amén, palabra amén. del Señor. Aquí nosotros somos No. esos transmisores, nada más que transmitimos el mensaje, pero lo importante es que nos edifiquemos por medio Como de esta dice palabra, de esta segunda bendita de palabra. Timoteo, siervos inútiles, Así delante es. de la presencia de nuestro amado Exactamente, Dios. no nos atribuimos nada, ninguna gloria, Amén. toda la gloria es para Así el es, Señor. amén, Él es sí, el Señor.
único amén, digno de amén. ser bendecido, de ser Sí, alabado, de ser de que cada exaltado, día Señor. nuestro corazón rindamos tributo hacia Él. Así es. Y le honremos en todo tiempo, en todo Gloria a momento, Dios. porque en todo momento somos iglesia. Sí. En ningún momento nosotros dejamos de ser iglesia, estar en el hogar, como fuera Amén. del hogar, en la calle, en donde queramos Amén, que amén. vayamos, aún en una micro, el Sí. Señor nos permite, el Espíritu de Dios igual a veces nos permite de poder ministrar bien el Espíritu de Dios y nos insta a poder Sí. hablar también a quien va a nuestro alrededor, así que Amén. el Señor siempre nos bendiga, siempre dé esa gracia, Sí. ¿cierto?, en favor de Así es, nosotros Señor, para amén. poder hablar de las grandezas y las riquezas de la palabra. Gloria a Dios, Así amén. que ya nos estamos despidiendo y nos estaremos encontrando el próximo sábado, si así Dios lo quiere, nos permite, nos da vida y salud porque dependemos del Señor. Amén. Así que ya nos despedimos, ¿cierto? Sean ricamente bendecidos, Amén. que este compartir haya enriquecido su vida espiritual, como también les sea bendiciendo el Señor materialmente y espiritualmente en todas las áreas de su vida, matrimoniales, con sus hijos, que Dios les dé la sabiduría y también pídanle la sabiduría, como cada día poder buscar más del Señor y aprender cada día a conocerle. Así que mi hermano Marcelito, para que se despida también. Amén. Pues bueno, ¿qué más decirle, cierto? Ya todo ha quedado dicho, todo ha quedado en su lugar. Solamente desearles ricas bendiciones de parte del Señor. Que Dios les bendiga de una manera sobreabundante a cada uno de ustedes. Procuren siempre hallar la gracia delante de los ojos del Señor. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. Pero Dios prometió estar con nosotros desde el vientre hasta las canas y aún más allá. Así es que bendecimos a nuestro hermano Jaimito, ¿cierto? Que también Amén. cada día nos abre las puertas en este lugar, nos recibe muy bien, con mucha alegría y con mucho amor. Y eso es muy importante. Así es que Amén. bendecimos a toda la familia en el Señor, toda la iglesia del Señor sean muy bendecidos hoy día. Y solamente desearles paz del Señor. Amén, amén. Amén. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos? Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presentó su programa Jesús, la resurrección y la vida, bajo la conducción de la hermana Joana Vergara y el hermano Marcelo Vargas. Programa que va todos los días sábados en este horario. Dios les bendiga. ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está Solo sin hogar.